Hola, hola a todos. Estamos aquí en el terreno donde se va a construir Cuculcán, ¿okay? El nuevo desarrollo. Aquí estamos en la avenida Cuculcán, es la avenida que te lleva hacia la playa y esta es la que te lleva hacia el pueblo. Bien, este es el terreno. En un momento más vamos a grabar, vamos a hacer una presentación del video, en video del desarrollo. Vamos a mostrarles las dimensiones, las amenidades que están increíbles. Tenemos super promociones, en fin, hasta ahorita siento que es de los mejores desarrollos que tenemos. Entonces esperen el video, no se lo pierdan y saludos a todos. Bueno, pues sale allí que se nos va a entrenar. Son las 4 de la tarde. Pues voy a recordar el día estamos a 29 de octubre y voy a ver a Alan porque tenemos el desarrollo, yo diría que en este momento más hablado en Tulum, para bien, porque tiene un lugar privilegiado, porque da una popularidad tremenda, porque es un grandísimo desarrollo y porque es una de las empresas más representativas de las que tenemos aquí en Playa del Carmen, con su segundo desarrollo, y lo vamos a conocer ahora a través de Alan. Ya hemos hecho un pequeño vídeo anteriormente, pero este va a ser con números y mejorado. Aquí tenemos la zona de entrenamiento de Alex. Estoy en la CTM con la avenida 10 esquina. Y antes de irme a las oficinas donde está Ana, me voy a acercar un momento al mar porque me han dicho que está precioso el día de hoy. Ya son las 4 de la tarde y a esta hora ya no se ve tan bonito el mar como si fuera un poquito más temprano. Porque si me espero a hacer la grabación, no se va a ver tan bonito aún. Entonces prefiero grabaros ahora 5 minutos de cómo está el mar y me voy a ver a Alan en un momentito. Estoy aquí al lado de Martina, esta es la playa de la CTM y como veis el mar precioso, el mar tranquilo, sin olas, nada que ver con el día de ayer ni antes de ayer. Hoy vuelve a estar tranquilo. El color del agua, si fuera más con el sol arriba, veréis que está mucho más bonito. Y no sé si luego vamos a poder grabar con el dron de Alex cuando salga a entrenar. Otra cosa que os quería comentar, estamos a 29 de octubre, faltan 3 días para la fiesta de Todos los Santos, para Halloween. Entonces ya se nota el ambiente, ya se nota que viene gente, aunque estamos en una zona que no hay tanta gente porque esta de aquí es así, pero todo lo que es Mamita, todo lo que es la 38 está súper llena de gente. A mí me encanta. Yo ya he notado que hay mucha más gente por las calles, en el Beach Club por ejemplo, en los restaurantes, y lo bueno es que la temperatura es súper agradable. El mar está increíble para poderse dar un baño y hablar aquí con tus amigos de lo que tú quieras. Pues esto es lo que yo quería, traeros un ratito aquí a la playa, que sintáis que podéis estar aquí, pasear, disfrutar, bañaros. Y todos los que han decidido venir a Riviera Maya a disfrutar, van a disfrutar. Qué bueno. Pues nos vamos ya a ver a Alan. El desarrollo que vamos a presentar para mí es el top 1 de Tulum en este momento, para mí. Bueno, antes de montarme en el carro y ver a Alan, otra de las buenas noticias es que tenemos el semáforo verde en todo Quintana Roo. El tema del COVID bastante bajo. Por primera vez en cuestión de año y pico. Felicidades, no, lo que sigue. Aquí esperando a Alan, a ver si me viene a ver, pero ¿qué decoración habéis tenido aquí más bonita del Día de Muertos, no? Claro. O de Halloween también. Sí, claro, el día de hoy pusimos nuestra ofrenda y bueno, las calaveritas. Ajá. Y bueno, el martes va a haber un evento en Tulum, estás invitado a las 11:11. Va a haber se va a hablar del nuevo proyecto de Cuculcán en Tulum. Ajá. Y va a haber chocolate con pan de muerto. Ah, qué Así bueno. que estás muy invitado, no puedes dejar de faltar, porque bueno. tú siempre estás en todos Oye. los eventos. Oye, pues mira qué buen altar de muertos tenéis aquí, Marcelo, entra en ganas de comer un poquito aquí. Hola, ¿Cómo estás? Buenas sí, tardes. por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yo un gusto de estar aquí acompañando. Margarita, Qué bueno que viniste. pues yo acepto la invitación del martes, espero estar allí Claro. y espero disfrutarlo. Qué bueno. Claro que sí. No sé por qué me viene la idea cuando veo el altar que este muertecito que tenéis aquí era un poquito caprichoso, ¿Por Desde qué? café, chocolates, buen licor, cervecitas, Ah, cigarritos. claro.
para Oye, los niños. estaba porque- muy bien cuidado este hombre. Sí, Y porque- hasta cuando muerto, por supuesto. Exacto, y bueno, y no debe de faltar el tequila, la cerveza, la corona mexicana. No. Aquí se despista uno y desaparece durante el día, porque ahora me acerco un pastelito de aquí, un pastelito de allá. Luego está el carro oficial de la empresa, que vamos a utilizar este domingo, creo. Y por allí me viene Alan. Este es el carro oficial. Y cuando tenemos un cliente que necesitamos recogerlo, pues lo vamos a utilizar. Por ejemplo, este domingo. Este domingo iremos a buscar a Sofía, ¿no? ¿A quién? ¿A Sofía? ¿Quién, Sofía? No, no, Cintia. Ya me he olvidado el nombre. Sí, la que la vamos a ir a buscar el domingo. Claro. Pues nada, ahí tienes el carro. Oye, Alan, tengo unas ganas tremendas. De comerte el altar de los muertos. ¿o qué? No, hombre, ya te no, vi. no te pases. Me dijeron que te quieres La comer el acabo altar de muertos. grabar el altar de muerte, ya piensa que quiero comer. ¿Qué andas viendo la cerveza? ¿Que te Sí, gusta la cerveza, caliente? el licor, los chocolates, el café. No, el altar de muertos no es. Lo que tengo ganas de que me presentes oficialmente Google Crank con todas las novedades que tiene, porque yo estoy diciendo aquí en la cámara, y no es broma, que para mí es el mejor desarrollo en este momento, el top 1 en Toulon, hablado por la mayoría de brokers externos que tenemos aquí en la Riviera Maya. Sí, con todo gusto lo presento. Acabo de regresar de allá. Qué emoción, porque recorrimos, empezamos de la parte de la playa hacia adentro. Somos el primer desarrollo que va a estar cercano a la playa, y luego el que le sigue está, creo que como 1 kilómetro. Pues por eso te digo, es el único desarrollo en este momento, puedo decirlo de esa manera, creo que es así, que tiene vistas al mar desde el roof y que está a 900 metros de la zona hotelera, que puedes ir andando sin necesidad ni de bicicleta. De hecho, lo que estuve notando que la selva de aquel lado es más chaparrita que acá. Sí. Entonces yo creo que desde tercer piso sí va a tener algunas vistas. Bueno, si no se pone alguien enfrente de nosotros con un edificio más alto. Pues no solamente eso, tú mismo lo acabas de decir, la selva, van a tener vistas a la selva, van a tener vistas al mar, van a tener vistas a la zona hotelera. Y cómo no, una carretera al ladito que se comunica con la ciudad y con la zona hotelera. Sí, claro, y te lleva, creo que te va a llevar directo a la carretera que sale al aeropuerto. Y no solamente eso, es uno de los desarrollos que con lo que te ofrecen esas amenidades, esos departamentos amueblados y equipados, tienen un valor por debajo de lo que va a tener cuando ya esté acabado, pero muy impresionante su plusvalía. Impresionante no, lo que sigue. Aparte, no son súper caros para nada, puede entrar en el bolsillo de la gente media, se puede decir. Sí, porque de hecho los que están kilómetros hacia adentro están todavía más caros que nosotros. Comprobado. Y lo que vosotros ofrecéis, la experiencia que tenéis en las edificaciones, porque esto es una empresa a nivel de aquí de Playa del Carmen importantísima, diría que de las primeras, y eso lo trasladáis a Toulon, buscáis la mejor ubicación y ya habéis conseguido hasta poder ver el mar desde el roof, Sí, algo claro. Impensable. No, y fíjate que lo que están pensando ahí de que son precios altos, tenemos el 5% de descuento ahorita, Mario. Paco, perdóname, hasta el último día de noviembre. Pues el 5% de descuento, ¿y sabéis por qué lo dice? Porque lleva 5 días a la venta. ¿Sabéis cuántos apartados hay? Ayer por la noche eran 19, en este momento Creo que son como 20 o 21. 5 días, 21 apartados. ¿Cuántos departamentos tenemos a la venta? Son 102, si no me equivoco. De 102 ya tenemos el 20% vendido en 5 días. Esto va a volar. Por eso es importante hacer este vídeo bien, con buenos números, que entiendan lo que estamos transmitiendo, porque Toulon no es tan fácil de vender como parece. Sí, tiene mucha publicidad, sí, está muy llamativo el lugar, tiene un nombre especial, pero tiene que tener más cosas, que las vamos a hablar, ¿a que sí? Sí, no, qué bueno que estás mencionando eso de que no es fácil de vender, porque tenemos un desarrollo que lo estaba comercializando alguien más, hasta donde no pudieron vender nada en un año. Lo tomamos nosotros desde los cimientos y ya llevamos mucho inventario vendido. Es que vosotros, aparte de eso, sabéis transmitir el valor de las propiedades que ofrecéis. Sí, no, y aparte ya tenemos un renombre en el mercado. Ya somos También, compañía líder. si lo agarráis es por algún motivo, ¿no? Sí, claro. Pues vamos a ello, vamos a hablarlo. Ha salido, yo estoy aquí ya metido en la oficina, en una de las partes de la oficina, donde vemos esta frase. Hola, Alan, quería enseñarles esta frase aquí a la gente, para que vean que vosotros trasladáis los sueños a la realidad. Esta es una de las frases que vosotros implicáis cuando hacéis interesante un desarrollo. Esta es la televisión que vamos a aplicar para poderlo grabar, plasmar ahí a través de lo que es la laptop que tiene ahí. Bueno, la laptop no, Sí, la tablet. porque la tablet, porque ahorita ya no tenemos, siempre grabamos en las salas Sí. y ya están ocupadas, entonces ya nos Sí. dejaron aquí. Entonces hemos venido a una de las más pequeñas que tiene. Os la estoy presentando un poquito el lugar.
Aquí se suelen reunir a veces con un comprador o con otros brokers como yo para presentarles pues, un desarrollo. En este caso nos vamos a reunir aquí para presentaros el desarrollo que se llama Kukulcán. Kukulcán. Es Como la avenida Kukulcán. Ese desarrollo que tenemos ahí en Tulum tan maravilloso. Estamos emocionados muchos de los brokers externos que estamos aquí en la Riviera Maya, que no son 2, ni 3, ni 4, son más de 5.000 brokers externos que trabajamos en la Riviera Maya. Es muy difícil destacar, muy difícil. Pero desarrollos como este que voy a presentar son los que hacen que cuando tienes un cliente que te pide seguridad en la compra, que te pide rentabilidad, que te pide que lo que va a comprar no le genera un susto de ningún tipo, es cuando nosotros nos alegramos de ofrecer este tipo de desarrollos. Así que, Alan, vamos a empezar con ello. Sí, permítame tantito, estoy tratando de conectar esto. Mientras tanto, yo me voy a sentar aquí. Qué bueno, ¿eh? Imagínate que fuera una chica. Sí. Se fue, ponle la que se vea Kukulcán. No entiendo por qué se desconecta. Invierte en una propiedad en las zonas más exclusivas de la Riviera Maya. Bonitas no, lo que le sigue. Escanea este código QR, que aparece en pantalla. Y te llevará directamente a mi WhatsApp donde podemos platicar varias opciones que te van a interesar. Pues aquí tenemos la presentación de lo que es Kukulcán. Vamos a empezar en breve. Voy a grabar con Alan, pero Alan, ¿qué tienes ahí ya? Mira, nada más y nada menos que una taza de café. ¿Qué? Con el logotipo del chavalote, con el chavalito. Sí. Y mira lo que dice atrás. Vamos de detalle para ti, que te lo mereces totalmente, igual como muchos de los seguidores que estáis ahí. Y también el posavasos. Esto gracias a Mario Dorantes. Mario Dorantes, que estás en Monterrey, muy agradecido por tus tazas. Si alguien quiere tazas, yo no las voy a poder servir, solamente las voy a dar aquí en playa y me quedan muy poquitas. Pero Mario Dorantes sí os la puede ofrecer desde Monterrey, os la puede enviar quien ha construido estas tazas y os voy a dejar al final del vídeo el contacto con su tarjeta donde él te explica qué es lo que hace. Y bueno, nada, ahora vamos allá. Tenemos Kukulcán, uno de los desarrollos estrella en este buen momento, en el otoño, en toda la Riviera Maya. Recién presentado, 5 días solo, 20 apartados. Como 20 apartados, tengo que ver bien del inventario porque cayeron otros ahí, yo aparté uno hace rato. Ah, qué bueno. Y hay una seguidora tuya que viene el domingo, pero bueno, Cintia, y quiere ya apartar porque piensa que se va a quedar sin nada. Más que se quede sin nada, es lo que dice Alan muchas veces en los vídeos. Dice Alan, el que aparta al principio elige los mejores sitios. Es por eso que están apartando tan rápido el que sabe invertir. El que sabe invertir sabe que su dinero tiene más valor. Mira, mi café, el próximo día, esta taza sería la ideal para... ¿La ves? Gracias por el café. Esta taza sería para recibir el café. En este caso también orgulloso de poderla tener de la empresa donde está Alan. Qué buen café nos están sirviendo. Bueno, pues lo dicho, que el que invierte sabe lo que hace. Y cuando invierte al principio de una preventa que se va a entregar en abril de 2024, que todavía queda tela, y está comprando hoy en día, pero compra con un apartado del 30% de enganche solamente. El resto lo voy a ir pagando poco a poco. 30% como mínimo, como lo dices. Mira, el desarrollo que no lo puedo... como lo vamos a mostrar ahorita, haz de cuenta que es esta mesa. Sí. Ok. Todas las vistas van a estar hacia la parte del medio. Ok. Vamos a tener unas hacia el exterior. Pero, como tú dices, no es porque se quede sin inventario, ¿no? Es por escoger las mejores ubicaciones. Así es. Y las mejores ubicaciones, agarrándolas en este momento, ellos saben que cuando está terminado el desarrollo se revaloriza muchísimo más que las que están también con otras buenas ubicaciones, pero en otro sitio. Sí, y fíjate que ahora personas de otros lados, de otros países, incluso aquí en México, en otras ciudades, no es muy común el tema de las comprar en preventa, y me lo han dicho. Y ahorita creo que es algo que se está volviendo como popular aquí en la Riviera Maya. Y ya todo el mundo quiere comprar ¿Pero preventa. por qué no se va a volver popular? Porque vosotros estáis demostrando
que cuando ofrecéis algo en preventa lo entregáis aún mejor de lo que lo estáis ofreciendo en los renders. Y también porque si yo he pagado, por decir algo, $100.000, cuando a mí me lo entregáis, eso ya tiene un valor de $135.000 aproximadamente. Sí, exacto. Entonces, esa revalorización que suma más de $1.000 mensuales sin tú haber puesto el dinero total, simplemente has puesto el 30% de enganche, hace que muchos inversores, como inviertan tan poco dinero y reciben tanto, pues digan, oye, es un lujo poder trabajar con esta gente. Buenas ubicaciones, buenos acabados, yo pongo ahí un dinerito. Exacto. Oye, y ahorita aprovechando que estamos sentados antes de presentar el desarrollo, quiero hablar un poco de lo que es Tulum. Hice un resumen, ¿okay? De las bondades de lo que es pues todo alrededor de Tulum. Ese día cuando fuimos a grabar el terreno, se me olvidó imprimirlo y no me lo recordaba con exactitud. Pero les voy a platicar un poco. Para aquellos que piensan que Tulum es solamente un pueblo de paso o es que muchos dicen, me decepciono porque Tulum lo promocionan como algo tan grande, tan fuerte, tan bonito, y cuando llego aquí es un pueblito. Sí, yo eso te lo voy a agradecer mucho, porque muchos de los seguidores que estáis intentando invertir, y os lo digo porque ocurre de verdad, quiero apartar en Tulum. Perdona, ¿conoces Tulum? ¿Has venido? ¿Conoces Playa del Carmen? ¿Has llegado por acá? Y me dicen que no, solamente quieren invertir porque está de moda y porque da un rendimiento. Estoy de acuerdo, se puede hacer perfectamente, no vas a perder dinero. Pero qué bueno que nos va a explicar qué es Tulum. ¿A que sí? Sí, de hecho hoy llevé a un cliente a Tulum para conocer por allá y le estaba yo contando que hace unos años, será que 6 años, 5 años hacia atrás, era aburrido ir a Tulum. No había hoteles, no había parques, no había letreros por el camino. Era aburrido, a mí me aburría. Y ahorita, te puedo decir que es hasta divertido. Sí, con los baches sobre todo. Sí, no, ahorita ya los baches, no, me refiero a la carretera federal. Ya. La carretera no, yo me refiero a los baches de la carretera de Tulum. Ah, la carretera de Tulum, sí, no, es algo que escuché por ahí que ya el gobernador se acercó por ahí y creo que le van a empezar a hacer, no sé si pronto pero ya sí, estos días ha estado aquí el presidente del gobierno, está mirando las instalaciones del Tren Maya, está mirando lo del aeropuerto de Tulum, ha estado indagando a ver cómo van todas las obras y entre eso le estaba preocupando también ese tema. Sí, y sobre todo ahí va a haber una renovación por donde lo que es la avenida Cobá, sí, toda la zona hotelera, ya le hace falta, necesita renovarse. Tulum necesita callar bocas. Ajá. Como siempre lo he dicho, no menosprecien a Tulum. Tulum es el Playa del Carmen de hace 20, 25 años y nadie daba, pues en esos tiempos, yo diría $1 por Playa del Carmen. Regalaban terrenos y no los querían porque era una villa de pescadores, nadie quería vivir aquí. Cancún era el rey de reyes, ¿no? Claro. Pero miren ahora, creció y Playa del Carmen no fue planeado. ¿No? Creció a la sombra de Cancún y mira ahora lo que se ha convertido. Y lo que tiene que crecer todavía. No, lo que tiene que crecer. Y Tulum sí está planeado, a diferencia de Playa del Carmen. Entonces, Tulum, espérense unos pocos de años y van a ver lo que se va a convertir. Exactamente. Yo, a día de hoy, si me preguntan, que me la hacéis muchas veces las preguntas, ¿dónde invierto yo? ¿En Playa del Carmen o en Tulum? Yo siempre les digo en Playa del Carmen, porque yo vivo aquí y porque conozco todo eso. Pero eso no significa que de cara al futuro, como habla aquí Alan, Tulum es un lugar que va a tener una plusvalía tremenda año a año. Pero de ahora a 3 o 4 años o 5 años yo vivo en Playa del Carmen muy a gusto, pero Tulum me interesa para invertir. Y mira, aquí les voy a leer un poco de esto. Para que no sepa, Tulum es un pueblo mágico. Los pueblos mágicos en México se empezaron a crear, por ahí tengo la fecha. Fue un programa del gobierno para realzar a esos pueblos que tienen una historia, una trayectoria o significan algo para, también, valga la redundancia, para la historia de México, ¿no? Y un pueblo mágico es un sitio con símbolos y leyendas, y les voy a leer un poco de esto. Los pueblos mágicos son pueblos con historia que en muchos casos han sido escenario de hechos trascendentes para nuestro país. Son lugares que muestran la identidad nacional en cada uno de sus rincones con una magia que emana de sus atractivos. Visitarlos es una oportunidad para descubrir el encanto de México. ¿Okay? Y aquí tengo más. Actualmente en nuestro país existen 132 pueblos mágicos y Tulum es uno de ellos. Y 132 pueblos mágicos parece que sea mucho, pero es que el país es muy grande, muy alargado. Sí. Y tiene tanta variedad de climas y ha tenido tanta variedad de tribus en sus tiempos, porque yo, que sepa, en México, no lo sé seguro lo que voy a decir, pero creo que habían hasta 200 lenguas diferentes que se hablan. Sí, demasiado. Es una barbaridad. Entonces, 100 y pico de pueblos mágicos, todos tienen su porqué. Entre ellos está Tulum. Exacto.
Ahora dice, Tulum significa muralla en maya, muralla, ¿ok? Y se integró al programa de pueblos mágicos en el 2015. ¿El motivo? ¿El motivo por qué se integró? Como... Sí, porque tiene esa descendencia de los mayas tan importante, ¿no? En su época. Sí, claro, por toda la historia. Y significa muralla por la zona arqueológica, porque era una ciudad amurallada. Por eso significa muralla en maya, ¿ok? Y se integró en el programa de pueblos mágicos en el 2015. El pueblo, o sea, es muy, muy reciente. Por eso te dije que antes manejar ese Tulum era aburrido. Claro. Y a raíz de todo eso, toda esa promoción que se le ha dado, Tulum ha estado cambiando. El pueblo mágico de Tulum es un punto obligado, además de ser la única zona arqueológica que se asienta a la orilla de un acantilado. Es la única, no hay otra más que se asiente en la orilla de un acantilado. A que no haya ido a esa playa, tiene que ir, Playa Paraíso. Hasta ahorita creo que es de los lugares más instagramiables de Tulum, o de las playas más instagramiables, tienen que ir. ¿A eso te refieres al tema de las redes sociales, las fotos que suben todos los famosos por allí, que vienen del mundo, que circulan millones y millones de imágenes? Sí, ahí salen las ruinas de Tulum, la zona arqueológica con la playa. Esa playa de ahí es de las más famosas de aquí de Tulum, se llama Playa Paraíso. Y pues probablemente la más retratada. Aparte de eso, Tulum es la puerta de entrada a la reserva de la biosfera de Chancán, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987 y es un ecosistema de los más exuberantes del planeta que incluye playas, arrecifes de coral, una abundante selva tropical y cenotes. Y para los que no sepan, los nuevos billetes de 20 pesos, me parece, por un lado tiene la biosfera de Chancán ahí. Ah, qué bueno. Ahí la van a identificar. Pues yo hace poco que estaba allí en la reserva de la biosfera de Chancán y bueno, tengo que volver más veces. Muy bien, algunos atractivos son, pues es buceo, ¿ok? Son así como Miami es la capital del sol, Nueva York es la capital del mundo, Tulum es la capital del buceo en cavernas o en cuevas inundadas, en cenotes, es la capital, ¿ok? Sí. Tenemos, es muy atractivo por sus cenotes, como cenote cristal, cenote escondido, cenote calavera, gran cenote, y te puedo nombrar decenas de otros, porque en la península el Dos Ojos, que es muy conocido también, sí, claro. Miles, ¿ok? Pero esos son los más populares. Popular también por el castillo Kukulcán, sí, ¿ok? La zona arqueológica, el templo de los frescos, el templo del dios descendente, es famoso por su snorkeling también, el Parque Nacional Tulum, la zona arqueológica de Cobá, porque no solo tiene la de Tulum, es la de Cobá, que está a media hora de allí. Y se localiza a 1 hora de Playa del Carmen, bueno, es poco menos, 45 minutos, digamos 1 hora con tráfico, 1 hora 30 minutos de Valladolid, a 2 horas de Cancún y a 3 horas de Mérida. Bueno, para mí Tulum está impresionante. Cuando tengan todo ya terminado va a ser increíble, porque encima no solamente lo que acabas de decir, que van a renovar la carretera de Cobá, sino que van a hacer la carretera paralela a la que es la zona hotelera. Sí, eso le va a dar muchísima vida y más entradas. Sí, yo hoy fui a ver la playa y Paco, se veía increíble la playa. Sí, ¿no? Sí, sí, aquí también, aquí está ahora también muy, muy tranquilita, sin ninguna ola. Fíjate que el día que tuvimos la parrilla, no la parrillada, la paella, sí, estaba un poco muy movida y con mucho aire. Pero hoy ha estado increíble, ¿no? Increíble, increíble está. Okay. Me hubiera gustado que me hubiera grabado un poquito de la playa de Tulum esta mañana. Sí, no me acerqué tanto, lo vi de lejitos, pero con lo que vi, fui a trabajar, entonces no pude como que irme a disfrutar un poco del clima, de la playa, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si presentamos una vez el proyecto? Pues yo creo que sí. Ya antes de presentar el proyecto, Alan, bueno, ya habéis visto en el primer vídeo que me ha enviado desde el mismo lugar donde está el proyecto, donde está el terreno. Está impresionante. Tengo las vistas del otro día vía dron con Alex, que grabamos desde allí hasta la zona hotelera, y ahora vamos a ver las imágenes, porque en estas imágenes hay novedades. Estuvimos el otro ddía en la presentación, pero habían unas cuantas cosas que no se sabían todavía. Hoy lo vamos a saber. Sí, hoy ya sabemos más qué sería, ¿no? Tal vez tenemos algunas dudas, pero pues, bueno, está muy fresco. Está muy fresco este lanzamiento, no nos habían querido platicar nada del mismo. Y pues estoy muy, muy emocionado, tenemos muchas más amenidades nuevas. Bueno, pues hay un comentario de un seguidor que ya te ha dicho que las amenidades no es que sean buenas, lo que sigue. Y eso Sí. lo vamos a comprobar. Eso Sí, ¿no? sí. Ahora, y no es broma esto que acaba de decir ahora.
Muy bien. Bueno, aquí... Esta es la explicación de Kukulcán que antes nos ha dado un poquito. Sí, bueno, Kukulcán era el dios Kukulcán, también conocido como Quetzalcóatl, que en náhuatl significa serpiente emplumada. ¿Ok? Es básicamente lo que es la pirámide de Chichén Itzá. ¿Ok? Bueno, les puedo leer todo esto, pero los voy a aburrir. Sí, la verdad El que quiera saber un poco de lo que es Kukulcán, búsquelo en Google y les va a detallar toda la información. Vamos a ir pasando, más que nada vamos viendo imágenes de lo que significaba eso. Y bueno, ya veis que tenemos una selva de un color preciosa. Aquí quiero recalcar que ese nuevo desarrollo Kukulcán está ubicado sobre la nueva avenida Kukulcán, que es el segundo acceso a la playa. ¿Okay? Está solo 900 metros de la playa en línea recta y solo 5 minutos de la zona hotelera de Tulum. Va a estar ubicado sobre un terreno de 2.500 metros cuadrados. ¿Okay? Bueno, aquí en el mapa ya podemos ver, tanto en el que es real como en el que es así dibujado, que en este caso está el desarrollo aquí. Ya veis la distancia que hay. Esto es la zona hotelera, esto es la playa y esto se transmite aquí. Aquí lo estamos viendo. Entonces esto sería el desarrollo. Aquí está la ciudad de Tulum. Y entonces, como ha dicho Alan, si fuera recto serán 900 metros, pero en este caso hay una curva de entrada y llegaríamos aquí a lo que es la playa y la zona hotelera. Pero bueno, esto recorriéndolo normal, yo le he hecho 15 minutos andando, no en bicicleta. ¿Caminando? Sí. Wow. Sí, ¿por qué motivo? Porque aunque se desvíe de aquí a aquí esto, 1,5 kilómetros, yo hago 1,5 kilómetros desde casa a la playa y lo hago en 15 minutos. Ah, muy bien, muy bien. Y mira, aquí si ponemos a comparar el primer desarrollo que tenemos en Tulum contra el segundo, estamos todavía mucho más cerca que lo que es el primero. Exactamente. Y luego lo que tú decías es que los primeros desarrollos que se empiezan a hacer por aquí, hay como 1 kilómetro de distancia, sí, de cercanía al mar. Y vosotros estáis aquí tan cerca que desde la tercera o cuarta planta ya se podrá ver parte del agua del mar. Sí, eso es lo que nos estamos diciendo. Desde el RUR seguro. Que estamos en la... ¿Cómo le dicen? En la región 8. Ajá. Esto lo vamos a ver en el último dibujo que nos vas a presentar. Ok. Bueno, pues aquí una foto ya más ampliada. Aquí pusimos un render de lo que sería el edificio. Sí, que así se ve desde vista de dron la selva. No hay nada construido por aquí. Nosotros vamos a estar en esta esquina, muy cerca de la playa. Yo voy a redondear algo que comentaste antes. Decías que esto tú crees que se va a ver mejor el mar porque parece ser que por aquí la selva es más baja que por aquí, por esta parte. Sí. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que esta zona de aquí es zona de manglar. Es zona de manglar. Entonces lo que estuve viendo hoy, que yo a mi parecer creo que a partir del, planta baja 1, 2, del segundo piso, podría verse un poco, pero desde el último piso yo creo que sí ya va a haber vista. Bueno, pues esta es la situación que veis, esta es la situación real del desarrollo. Está impresionante, me gusta muchísimo. Y mira, este es el render de cómo acordaros del detalle. Yo te interrumpo porque quiero recordarles que vuestros renders son inferiores a cuando lo entregáis. Normalmente ocurre así. Normalmente. Este desarrollo me parece que se va a ver así. Sí, está precioso, el render está precioso. Y abajo ya veis que hay algún local que otro comercial, pero bueno. Vamos a tener unos locales para una cafetería o para una venta de ropa, no estamos seguros. El lobby va a estar sobre la avenida Kukulcán. Okay. Y esta avenida que está aquí es la avenida 69, que hasta donde tengo entendido va a conectar hacia la carretera federal y hacia la salida de donde va a estar situado el aeropuerto. Bueno, pues tenemos dos salidas. Entonces a la federal teníamos esta que va hacia la ciudad, pero también a la federal, y por aquí también la federal, pero a la parte final de lo que es la ciudad. Entonces ya cuando esté todo bien ya hecho, bien pavimentado, esta carretera te va a cortar camino hacia el aeropuerto. Exactamente, porque acordaros, va a haber un aeropuerto en Tulum. Exactamente. Estas son las amenidades, ¿no? Estas son las amenidades para comer. Esto es lo que dice uno, que amenidades buenas no, lo que sigue, vamos a verlo. Mira, las comunes que tenemos son, ya sabes, lobby con recepción. ¿Sí? Los entregamos sí o sí, amueblados y equipados. Qué bueno. Alberca Infinity, como ya es común, en el rooftop, con vista hacia el mar. Va a haber un lago central. Esto quiere decir que en la planta baja, en vez de tener una gran piscina, vamos a tener ahí una división como si fuera un lago dividido. Ahí te voy a mostrar los renders, lo vas a ver. Se pueden, todos los que tienen las unidades de la planta baja van a poder abrir su balcón
y van a poder caminar y sumergirse directamente. Total, que me estás diciendo que arriba nos podemos bañar y abajo también nos podemos bañar. Exactamente. Qué bueno. Lo que pasa es que arriba solamente para adultos y abajo para niños y Sí, lo que solamente sea. que abajo no es como una piscina como tal. Una piscina como tal es como diferente tamaño, Sí. diferentes figuras, y no tiene nada en el centro, ¿no? Y aquí, cuando te muestre el render, vas a entender lo que te estoy explicando. Parece como una especie de cenotes unidos unos a Sí, otros, ya ves algo que así. ya ves que en el Menese Tulum, el primero Sí. que tenemos, allí tenemos ahí cenotes artificiales. Sí, Entonces aquí le estamos añadiendo otras cosas, como es el lago central, por ejemplo. qué bueno. Sí. Luego también tenemos áreas verdes. Áreas verdes, una palapa holística que ya es común en nuestro desarrollo de Tulum. No, no solamente eso, acordaros. En Tulum casi todos los desarrollos lo piden sí o sí, palapa holística. ¿Por qué motivo? Porque a la gente le encanta el tema del yoga, el tema de la meditación. Y si no tienes eso, como que pierdes cierta clientela. Es muy importante. Exacto. Asoladero, va a tener un cine. No es un cine grande, es una sala para ver películas, pero ya también es común en nuestros desarrollos, puesto que en Tulum todavía no hay cines. Bar y parrilla. Va a haber un gimnasio, también común. Eso es muy importante, ¿eh? Muy importante. Estacionamiento de autos y de bicicletas. Bueno, dos tipos de estacionamiento muy necesarios porque aquí en Tulum se mueve mucho en bicicleta y si tienes un auto con el que quieres hacer por ahí los tours, pues ahí... Máquina de hielo. Ah, es importante también, claro. También lo estamos añadiendo. Servicio de concierge, que ya es común. Vamos a tener ahí un convenio con algún club de playa. No estamos seguros ahorita cuál va a ser, pero de que lo vamos a tener, lo vamos a tener. Entonces se le va a ofrecer a los propietarios para que puedan disponer de ese club de playa con un coste muy bajo o prácticamente nada más que el consumo. Sí, digo, no dudaría que en un futuro Lo vamos a explicar mejor. abramos un club de playa también. ¿También? Qué bueno. Spa, elevador, menciono elevador porque muchos desarrollos en Tulum, por el tema de que se venden como si fueran amigables con el medio ambiente, pues se los ponen ahí solamente con escaleras, ¿no? Pero eso es para ahorrarse un dinero. ¿Ok? La verdad es que el elevador es necesario y tenemos elevadores. Para el que no sepa lo que es esto, vamos a tener un Staventún, un bar Staventún. ¿Tú sabes lo que es Staventún? No, cuéntamelo. Es una bebida de la región. Sí. Es como si tú fueras a Oaxaca, Ajá. lo que es común ahí es el mezcal. O si fueras a Jalisco, el tequila. Ajá. ¿Ok? En lo que es la península de Yucatán, el mismo Yucatán, el Staventún. Tienes que ir a una Staventún. licorería, Paco, y comprarte una botella de Staventún. Bueno, la tendremos que probar. No soy de beber mucho alcohol, pero sí me gustan esas cosas. Sí, pero Para probarla. es común. Digo, se me hace raro que no supieras, pero yo también no soy muy fan del Staventún. Y lo supe hace unos años. Pero no es tan popular como lo que es el mezcal o el tequila. Sí, exactamente. Pero yo creo que a partir de, pues ya pronto se va a empezar A partir de hoy yo ya soy una persona que empieza a enterarme de lo que es eso. Sí, y pruébalo. creo que más de uno de los que siguen el canal también. Pruébalo y que lo empieces a promover. Bueno, pues intentaremos conocerte. Va a haber una cascada. Ya La ves que- cascada como si fuera una cascada de agua. Una cascada de agua. Ya ves que en el otro desarrollo tenemos cenotes. Ujú. Aquí va a haber una cascada. Bueno, va a haber una renta de bicicletas. Creo que un local ahí con renta de bicicletas. Va a haber ahí, ahorita con la tendencia que tiene Tulum de que todo el mundo está buscando como lugares para fotografiarse, vamos a tener algo en el roof. Ujú. No Para sé buscar cómo la es el diseño. fotografía ideal del mar o de la Del selva. mar de la selva. Entonces va a haber un área diseñada solamente para eso. Me imagino que ahí buscarán también el atardecer y el amanecer. Sí, para que puedas presumirle a tus amigos de que estuviste en Menese, en Cuculcán, Qué bueno. y en Tulum, ¿no? Vamos a No, tener... pues, te ha sido... Ah, bueno, eso ya vamos. perdón. Vamos a tener restaurante concesionado, aparte del bar y la parrilla. Ajá. Ok, va a haber un área lounge, telescopio, esto es nuevo también lo que le estamos añadiendo. Va a haber un Explica qué santuario es el maya. área lounge para los que no lo saben. Bueno, área lounge es un área, pues, haz de Como cuenta parecido que- a esto, ¿no? Sí, que tenemos asientos cómodos y te sientas a descansar, a leer un libro, O también para trabajar tranquilamente, a ¿no? trabajar, también podría O te ser. llevas ahí la laptop y te relajas un rato y te bajas de tu departamento, ¿no? Sí, podría ser. También. Santuario Maya, ese de ahí no tengo bien claro todavía cómo lo vamos a hacer, pero a mi parecer es es como si fuera un museo maya, un santuario, ¿no? Como imagino que va a ser un área pues diseñada para que la gente llegue y conozca lo que es,
Kukulcán, lo que es Cobá, todo lo que es la historia de los mayas, cómo se formó todo esto de la península de Y Yucatán. aprovecharía para hacer un sitio de meditación yo también. Sí, también. Y mira, va a contar con lavandería. Eso es importantísimo porque que llega aquí de unas vacaciones, que cada día se están alargando más las vacaciones. Sí. Hay gente que antes venía 5 días, 9 días, hoy en día vienen 1 mes, 2 meses, 3 meses. Ya no se quieren ir de aquí. Exactamente. ¿Por qué? Porque la lavandería, si no la tienes por allí, ¿cómo te lavas? Bueno, pues aquí estamos viendo otra imagen impresionante de la selva con la vista al mar, que se supone que se vería desde el roof, más o menos. De hecho, esta foto fue tomada desde un dron, desde la esquina del desarrollo. Ajá. Mira. Con la altura que tendría más o menos el desarrollo, ¿no? Sí, esto es más alto que lo que es la selva. O sea, el desarrollo sí quiero pensar No, lo que pasa es que un poco esta más imagen está puesta para abajo, si fuera para allá pues se vería aún más, creo. Bueno, esto es muy importante, esto sí que es importante en Tulum sobre todo, porque hay mucha gente que compra en Tulum y le preocupa un poco el subsuelo, qué pasa ahí con las aguas residuales, qué pasa también con el agua que yo me ducho, que no me sienta bien para la cabeza o cosas así. Sí, vamos a tener ahí una planta de tratamiento para el agua, suavizante de agua. Son las ecotecnologías que estamos poniendo ahorita de aquel lado. Como saben, por aquel lado todavía no hay el tema del drenaje. Entonces vamos a avanzar con esto. Si de aquí a que el desarrollo ya esté construyéndose, se llega a conectar todo lo que es la línea de drenaje, todo, pues nos conectaremos a ella. Muy bien, mientras no lo haya, aquí se va trabajando. Qué bueno. Sí, es una zona nueva, ¿no? No quiero pues engañar a nadie y decirles que somos los pioneros en eso, no. En esa zona se acaba de abrir, entonces ahorita que veamos los renders es verde, ¿okay? Se va a trabajar en la reparación del camino, va a llegar pues otras cosas por ahí al lado, no sabemos todavía si va a haber supermercados en sí y todo lo que va a rodear al desarrollo, pero ahorita se ve así. ¿No? Bueno, que sepáis que en 5 o 7 minutos habéis llegado a la ciudad para comprar los comestibles que necesitéis, ¿no es así? Exacto, y aparte ese desarrollo se va a entregar en 2 años y medio, entonces hay tiempo suficiente para que se desarrolle esa zona y va a estar pues irreconocible, ¿no? Ya al momento que se entregue. Así como iremos avanzando en la obra del desarrollo, va a ir avanzando las obras del municipio en esa Les voy a zona. recordar algo más. En 2 años, lo que tú estás pagando por este departamento ahora, lo que se va a construir en la zona, imagínate la plusvalía, lo que van a subir y lo que tú habrás pagado. Bueno, este es lo del club de playa que nos estabas hablando antes, que se va a negociar con algún club de playa cercano a la que es la salida de Kukulcán. Y en los clubes de playa pues hay cosas también inverosímiles como este, porque allí los clubes de playa, si os fijáis, es tema de palapas, tema de maderitas, es tipo Tuluminati, por decir algo, que son muy con el tema de la madera. Sí, no, y eso es algo que les gusta mucho a los artistas, a los cantantes, a los actores de Hollywood, por ejemplo. Toda esta zona de por aquí vas a encontrar, tal vez no te lo vas a encontrar en cada esquina, pero estoy seguro que te vas a encontrar algún famoso. Es muy popular ahí para las personas que les gusta tanto también relajarse y que no estén alejados de los... Y tampoco flashes. es una zona de que la gente salga mucho, le encanta sentirse en mitad de la selva, relajados, salen solamente a última hora de la tarde o a primera hora de la mañana, no sé cómo explicarme, pero no es un sitio de mucho paseo, que yo sepa. No. Tienes la playa enfrente, entonces no, ¿qué más quieres? Mira, aquí está otro render de... Espera un momento aquí que quiero verlo un poquito mejor. Ya habéis visto que el tema este que hace Menes en sus construcciones siempre tiene que prevalecer mucho verde. Eso es muy importante porque te da la sensación de que no pierdes, que estás ahí en la selva igualmente cuando vas a tu departamento. Y luego arriba las vistas que hay tremendamente desde el roof, que son impresionantes. Eso la vais a disfrutar. Sí, mira, esta es la avenida Kukulcán, es la entrada del lobby, aquí va a haber unos locales comerciales, aquí va a haber unas unidades de venta. Para los que estén en los pisos de arriba, la entrada va a ser por fuera, aquí hay unos pasillos, ok, se mete por acá, estos de aquí de la esquina están aparte, estos no tienen vista hacia adentro, tienen vista hacia afuera, ok, entonces el pasillo pasa por aquí, adentro y se conecta del otro lado y rodea todo el edificio. Porque esto, acordaros, luego lo vamos a ver en el mapa de lo que es el edificio, donde cómo están las construcciones. Lo vamos a dejar para dentro un momento, luego lo explicamos. Ok. Esta sería Mira, la parte de dentro. esta es la vista hacia afuera y esta es la vista hacia adentro. Eso es lo que yo quería decir. El cuadrado que tenemos, impresionante, con lo que tú estabas comentando. Estas albercas, que no son albercas normales, que son albercas que se pueden bañar,
pero que parece que estás en un cenote, por decir algo. Sí, le llamamos lago artificial. Aquí los que están aquí abajo nada más abren su puerta corrediza, caminan unos pasos, se meten, ok, se pueden meter, pueden caminar por aquí. Aquí va a haber una palapita para que estén descansando. Y si quieres ya estar en una piscina como tal, te vas al roof con la vista hacia el mar, porque eso no pueden faltar. Y es una piscina grande, Paco. Yo es que me quedo impresionado porque si os fijáis, dentro de lo que es el desarrollo parece que tenemos parte de selva, que sientes que estás en la naturaleza también, que tu departamento da a este ambiente y que desde arriba si quieres ver ya el horizonte, pues vas a disfrutar el doble aún. Sí, y mira, sobre todo mantenemos el verde. Sí. Ya incluso aquí en Playa del Carmen los edificios los tratamos de mantener lo más verde posible. Si no es verde, por ahí dijeron, si no es verde no es Menece, ¿no? Mira la piscina. Esta es la piscina. Esa es la del piscina. roof. Grande, ¿no? Lo que le sigue. Sí, voy a parar un momentito la cámara que a veces se me calienta un poco. Bueno, ya sabéis que yo hago muchos desarrollos y a veces me puedo equivocar. Yo creo que me he equivocado un poco yo. Esta es la parte del roof y ya veis que hay niños, por lo tanto el tema este de los niños lo vamos a dejar así, que lo van a poder disfrutar, porque por lo larga que es la alberca va a tener una zona a lo mejor que cubre menos, otra zona que cubre más y ahí lo van a poder disfrutar. Y vamos a seguir con el siguiente render a ver qué es lo que tenemos aquí. Mira, y estos ya son información pues para la entrega y de qué tipo de unidades tenemos. La entrega va a ser en abril 2024. Ajá. Okay. Unidades tenemos estudios que son los comunes para la renta vacacional. También tenemos de aproximadamente 47 metros cuadrados. Eso es muy importante. ¿Por qué lo digo que es muy importante? Porque estás ofreciendo una medida de estudio ideal para que una persona no se sienta agobiada si pasa más de 15 días, porque ya es un estudio grande, ya no es un estudio pequeño. Claro, digo aproximadamente 47 porque por la forma del edificio va a haber unas, cuando veamos el inventario lo vas a ver, hay unas que son más anchas, unas que son más largas, unas que son diferentes, entonces se podría comer un poco de metros o podría de añadirle un poco más de metros, pero estamos sobre los 47 metros cuadrados. ¿Okay? Vamos a tener estudios penthouse también. Sí. Departamentos de 2 habitaciones. Qué bueno. Y penthouses de 2 habitaciones. Oye, para los que queréis un lugar amplio, Menece normalmente solamente trabaja estudios, pero en este caso, como en Tulum, su desarrollo no pueden ser como en Playa del Carmen, pueden trabajar también departamentos de 2 habitaciones que son muy solicitados a veces. ¿Ves que en Playa del Carmen cuando presentamos algún desarrollo siempre decimos la parte de arriba son estudios penthouse y todo lo de abajo son estudios que se pueden juntar y hacer un departamento de 2 recámaras? En los desarrollos de Tulum no, ya sabemos cuál es cuál. Ya sabemos cuáles son estudios penthouse, cuáles departamentos y penthouse de 2 recámaras. Ya están establecidos. ¿Okay? Oye, pues está impresionante que podamos ofrecer departamentos de 2 recámaras porque muchas veces tengo clientes que quieren algo más y se lo podemos ofrecer. Terreno en 2.500 metros cuadrados, impresiona. Y todos amueblados y equipados. Es muy importante que os acordéis de esto, amueblados y equipados. ¿Por qué? Porque muchas veces comparáis precios con competencia, pero la competencia lo está dando solamente equipado, no amueblado. Y ese mueble para ningún dinero, y además son de calidad normalmente. Mira, aquí estamos, pusimos desde $145,000, Sí. pero la realidad es que empiezan desde 140,000. Esa realidad, ¿por qué? Porque hay uno o dos por ahí que valen un poquito más. Hay unos cuantos que son de 140,000, pero son los que están como en la esquina, que no tienen vista hacia la parte de adentro, solamente tienen vistas hacia afuera. Pero pueden disponer igualmente de todas las amenidades sin ningún problema. Parte del desarrollo, solo que no tienen la vista hacia adentro. Bueno, pues lo que estoy viendo, desde 140.000 o $145,000 tenemos los estudios de una recámara, un baño, una recámara y un baño, que está todo unido prácticamente, 47 metros cuadrados, y aquí vamos a ver el dibujo de cómo sería. Mira, como te digo, hay varios diseños, Sí. pero ese es el más común que siempre manejamos. Es que entras aquí, va a tener el closet de este lado entrando, acá tiene el baño, las cocinas ya no las tiene de este lado, ¿No? Ahora cambia para allá. de este lado porque tiene más espacio, tiene el desayunador. En la presentación me encantó que dijerais esto, porque esto de verdad que ha ganado mucho, porque yo siento que la cocina estoy acompañando a los que me acompañan para comer, y también tenemos que aquí podemos poner un separador si queremos, un biombo, y tener la parte de la cama tranquila y una buena terraza, que es lo que estoy viendo, ¿no? Y lo mejor, una de las mejores cosas que le hemos añadido ahora a los desarrollos que vienen para 2023 y 2024 son los sofás cama.
Claro que sí, ¿por qué? Porque muchas veces te dicen, oye, es que yo tengo 2 niños, o vamos 2 parejas, pues biombo, una pareja, otra pareja, área común de comidas con cocina, y vuestro baño, que el baño lo hacéis impresionante, muy bueno y con su mármol. Las calidades de lo que vosotros estáis trabajando me están gustando más, no, digamos que lo que sigue. Mira, no. Te lo voy a mostrar aparte porque aquí nada más es como sobrepuesto. No, pero me gustaría que me guste. Bueno, me gustaría. Te lo voy a mostrar mejor. ¿Sí? Sí, se ve mejor en el render. Mira, este es un render de cómo va a ser la parte de adentro de un estudio. ¿Ok? Con la cocina. Sí, esto es lo que estábamos hablando ahora, que antes esto de aquí era el closet y aquí en el lado, esto de aquí era la cocina, en los estudios que tenemos en Playa del Carmen. Aquí no, aquí lo habéis cambiado y habéis acertado totalmente. Esto es la cocina, que queda espectacular para ver el resto del departamento, y aquí tenéis el closet a la entrada, que no molesta a nadie para nada. Claro. Y mira, este es otro render, ya con... Pues ya desde aquí lo veríamos casi desde la terraza. Estamos viendo que tenemos la cama, tenemos el sofá cama, que es lo importante resaltarlo, los taburetes para la mesa donde se come, pues la silla con la que tú vas a trabajar si quieres por ahí. Está impresionante. Acordaros, esto no es tan pequeño como parece aquí, son 47 metros cuadrados, juntando la terraza. Y recordarles que son imágenes ilustrativas, los entregamos amueblados, equipados, pero no vienen decorados. Quiere decir que no vienen estos cuadros, no vienen las lámparas, no vienen las plantas, no vienen las sábanas, ni los cojines tampoco, pero el sofá sí, la cama sí, toda la cocina entera también. También vienen con los muebles de cocina, los electrodomésticos, mejor dicho. También viene el closet, viene todo, la silla también, el aire acondicionado. Sí, viene con todo lo necesario para ya echarlo a andar. Ya si tú quieres pintar una pared de algún color, poner el biombo que decías aquí en medio, comprar sábanas, toallas, utensilios de cocina. Y durante la construcción hasta el cliente puede dirigirse a vosotros. Y cualquier cosa que se le pueda hacer a su departamento se le podría intentar. Sí, sí, también se le vende la decoración por aparte. Muy bien. Y mira, nuestro plan tradicional de pagos, que en este caso cambia porque, pues sabes que cada lanzamiento nuevo tenemos el mismo plan de pagos, pero cambia porque tenemos lo que llamamos el Friends and Family, que es a familia y amigos, que solo por el mes de lanzamiento, que ahorita va a ser una parte de octubre, hasta finales de noviembre, el 5% de descuento sobre cualquier unidad. Esto es un premio que le dais a los fieles seguidores, a los fieles inversionistas que saben que lo que dice Meneses en este tema es verídico, es fiel a lo que dicen. No es que te estén subiendo el precio para luego bajártelo, no. Es el primer precio que se da y a partir de ahí desaparece y es el precio que os dieron desde ahí para arriba. Sí, porque una vez que ya pase la promoción, los precios siguen siendo los mismos, ¿ok? Sin descuento. No, y luego durante la construcción van subiendo. Y sobre la construcción va subiendo, que yo creo que va a ser el caso de este desarrollo, porque lo mismo pasó con Town Tower. Sí. ¿Te acuerdas que salió un precio, se le hizo el 5% de descuento, se empezó a vender tanto y fue tan popular que se empezó a... Exactamente. Ahora mismo ya llevamos el 20% vendido. Yo estoy seguro que para cuando esto esté terminada esta oferta que tenemos aquí de precio y descuentos, automáticamente va a subir. No se va a quitar solamente el 5% de descuento, sino que va a subir a lo mejor otro 5% más. Sí, no lo daría para nada. Y ahorita se aparta con solamente $2,500, porque en realidad el apartado normal son $5,000. ¿Ok? En un esquema tradicional de pagos, nosotros financiamos durante la construcción. Quiere decir que ahorita tú tendrías que apartar hasta finales de noviembre con $2,500. De ahí tienes que dar un mínimo de 30% como anticipo. Mínimo, podrías tomar si tú quieres. Y el 60% diferido durante la construcción. Te hacemos un plan de pagos desde cada mes hasta cada 6 meses. Y el 10% restante lo pagas a contraentrega. Bueno, lo importante de todo esto, para que te hagas una pequeña idea de que yo, por ejemplo, podría invertir también, a lo mejor con un poquito de suerte, es que el precio más barato que hay ahora mismo, $140,000, le quitas el 5%, a lo mejor te quedan 132.000, 133.000, por ahí más o menos. Sí, ahorita mismo le hago la cuenta. Pero de esos $133.000 que tú estás haciendo el enganche, vas a pagar el 30%. Entonces yo supongo que con $40.000 aproximadamente ya tendrías hecho el enganche, ¿no es así? Más o menos. Sí, mira, le quedarían $133,000. 133.000, ahora le sacas el 30% de esos 133.000. Y yo diría que son $40.000, $41.000 máximo. A
ver, ahorita te lo saco rápido. Y entonces, ¿por qué lo digo esto? Que es muy importante que lo hagas en tu mente, porque hasta el 2024 abril no vas a pagar el resto, porque puedes llegar a un acuerdo con Alan si estás muy apurado. 39.900. 39.900 tú tienes pagado esto del más económico, que en este momento todavía hay alguno. Entonces, si yo tengo $39.000, ya puedo apartar, ya puedo tener el enganche, el contrato, lo puedo guardar hasta abril del 2024 y llegar a un acuerdo con Alan para ver cómo se puede pagar durante todo ese tiempo el resto. Tengo lo del... Eso es lo de la hora, tengo que ponerle más dinero. Bueno, y eso fue todo. Te voy a mostrar el inventario, que no te dejé verlo ahorita ahí porque acá está mejor. Ah, ok. Y aquí ya muestra cómo van los apartados. Y esto no es broma, esto es real. Sí, No es que os estéis inventando apartados ni nada, no, es que es real. esta es la planta baja. Todo lo que veis amarillo están apartados. Ajá. Amarillo significa apartado, azul es bloqueado, pero no tenemos nada. Rojo es vendido, no tenemos ahorita nada en rojo porque ahorita está todo apartado. Estamos trabajando en los contratos. Esto recuerden que es nuevo. La mayoría de los No da apartados, tiempo de hacer sí, los contratos. No, lo nuevo, todo esto que se apartó fue antes de que los clientes o la gente supiera de cómo se iba a ver siquiera el desarrollo. Exactamente. No tenían ni idea de los precios, no tenían ni idea de cómo se iba a ver. Fue una locura porque nadie sabía nada, pero sabían que iba a estar muy cerca de la playa, en la región 8. Y eso fue lo que... No, y lo que han ganado, porque de esos 20 20 departamentos que se han apartado, están agarrando las mejores ubicaciones. Si no, fijaros las ubicaciones que se han agarrado. Este queda aquí, a la alberquita, ¿vale? Los más cercanos a la alberquita. Estos son los que se han apartado. Ellos han elegido, ellos le han dado el mapa y ahora que tú tienes hecho el apartado, elige donde quieres que te apartemos el tuyo, ¿no es así? Sí, claro, mira, y es una locura porque tenemos aquí abajo, son 2, 4, 6, 8, 9... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 unidades y ya están apartadas 7. No, y no solamente eso, es lo que tú has dicho antes también. El estudio este que tenemos aquí, 140.000, y el que está enfrente de acá, 170.000. A esto te referías antes, por estar apartado y no estar delante de esto, valía menos dinero y esto vale más. Y hay nada más que 5 metros de distancia, no hay más. Sí, claro, no hay, o menos. El tamaño es el mismo. Pero aquí todos los que están aquí abajo son los que llamamos unidades SwimUp, que nada más abres la puerta de tu balcón y pasas directamente a lo que es esta zona, mira. Por eso digo que no es una piscina como tal. Increíble. Es un lago artificial, le llamamos. Aquí mira, fíjate la cercanía de este. Nada más va a salir aquí y se va a aventar el agua. Bueno, pues a mí me encanta. Yo, por ejemplo, soy una persona apurada en dinero y me gustaría tener este y no puedo por decir algo. No me echo para atrás, yo agarro este, total. Los dos tienen una inversión muy pareja en plusvalía, muy pareja. Este va a subir muchísimo cuando esté terminado, pero este también va a subir muchísimo. Este cuando esté acabado seguro que se va a poner entre los $210.000 o 220.000. Este se va a poner entre los 180.000 seguramente. Y esa es la ganancia que tienen los inversores. Sí, no, y ahorita quítale el 5% a todos los precios que ves, quítale el 5%. Y mira, esto es lo que yo te decía, Paco, las diferentes tipologías. Ah, claro. No es la misma depende, esta que esta. Este es diferente a este, porque este es rectangular totalmente y este es un poquito diferente, no son todas las paredes iguales. Esa es la parte del lobby, aquí vas a entrar y aquí tienes los locales comerciales. Ok. Okay, bueno, yo estoy disfrutando. Esta es la avenida Kukulkan, como están indicando, y esta es Mar Caribe. Mar Caribe, avenida que Kukulkan. es la vista al Mar Caribe. Ajá. Aquí viene el primer nivel. En el primer nivel ya tenemos también 5 apartados. 5 apartados. Y si os fijáis, pues siempre buscan la mirada a las albercas. Este aparté hoy con un cliente. Y los precios por aquí en el primer nivel todos son de 145.000, todos son 145.000 en las esquinas. Y las esquinas son de 140. Y mira, aquí tengo 2 departamentos de 2 recámaras. ¿Ya podemos decir el precio? Ya, $280.000. $280.000. Lo que sí que me gustaría saber, no sé si tienes el dato, es que los departamentos de 2 recámaras, ¿de cuántos metros cuadrados son? Mira, no tengo el dato, todavía nos faltan cosas, pero yo te diría, por lo que estoy viendo, si estos son de 47, yo te diría que como son... 90 metros seguro, 90 porque lo que yo estoy viendo aquí es que prácticamente casi es el doble de lo que estamos viendo aquí. Sí, prácticamente yo casi es el pensaría doble. que como sobre los 90 metros cuadrados. Sí, y aparte pues está bien, ¿por qué? Porque tienes un departamento amplio, bonito, y es el doble prácticamente del precio que pagas aquí, pero estás mejor situado, estás bien situado. Y mira, vamos a tener 3 elevadores, uno acá y otro acá.
Encima de eso, no un elevador, sino 3 elevadores. 3 elevadores. Segundo nivel. Estos ya suben a $147,000. Y el motivo es porque están cerca del roof. Y estos están en 142,000. Y posiblemente a lo mejor tengan vistas a algo del mar por ahí. Y aquí tengo igual 2 departamentos de 2 recámaras. Aquí siguen los departamentos de 2 recámaras al mismo precio, no han subido. Ahí pueden elegir la segunda planta si les apetece más. Y espérate un momento, bájame otra vez. Los de 140.000 se han convertido en 142.000 en este caso, que también tienen un gran precio. Aquí también tenemos otros 2. Así es, vamos al tercer nivel. Y aquí hay otras tipologías. Mira, todo lo que da hacia el Mar Caribe son estudios. Ya subieron a 155,000. Ok. Mira, aquí ya se aportó uno de los de la esquina, que no tienen vistas de acá. Yo creo que alguien que no quiere, no le interesa ver hacia adentro, quiere ver hacia afuera. Tenemos estudios penthouse. Estudios penthouse, que son los que son el estudio. Tienen una escalera que te lleva hacia el roof, hacia la privada. Y acá también. Y mira, estos de acá son penthouses de 2 recámaras. Penthouses de 2 recámaras que prácticamente son cerca de $400,000, cerca, muy cercano, pero acordaros que tenéis el 5% de descuento, se va a convertir en un gran precio. Con el 5% de descuento le podemos decir que le quitamos como $20,000 ahí, quedarían $376,000 aproximadamente. Entonces está muy bien. Y ya luego estos estudios, la capacidad es que veis abajo del estudio sería igual como estos de acá, pero arriba sería el mismo espacio, lo que pasa es que está dividido con su alberca privada. Exactamente. Que ahorita la vamos a ver, y ese tiene un costo de $220,000. Mira, este es el roof. Y estas son las albercas privadas que estábamos hablando, de cada estudio penthouse. Y por ese motivo, aparte también tienen un baño, también ellos pueden jugar con ese estudio. Y las piscinas de los penthouses. Y mira el tamaño de la piscina, Paco. El tamaño de la piscina es impresionante, no solamente el tamaño de la piscina, sino todo lo que representa alrededor de la piscina. Ya lo estáis viendo, las mesas para sentarse. El restaurante, de hecho, el spa, el gimnasio, el asoleadero. Exactamente. Y zona de palmeritas, que siempre os gusta decorar muy bien las albercas, las partes estas de arriba, porque aunque tú estés arriba, no tiene que ser todo material, sino que también tiene que haber naturaleza. Claro. Oye, pues está impresionante el desarrollo, ¿eh? Sí, impresionante, ¿no? Lo que le sigue. Pues sí, y ya habéis visto que todos los amarillos son apartados. Y a día de hoy os puedo asegurar que somos de los primeros en poder ofrecer todos estos detalles. 20 apartados. 20. Sí. Me impresiona, ¿no? Lo que sigue. 20 apartados en 5 días, 4 días, sin saber nada, porque apenas lo acabamos apenas lo acaban de presentar a nosotros ayer. No hay nada construido, no hay nada hecho. Se entrega en abril de 2024. Acordaros, la confianza que tienen en ellos la gente, los que les siguen. ¿Por qué? Porque son mucha gente comprando desde hace ya años, están contentos con lo que le han entregado y muchos de estos que han comprado son gente repetitiva que dice, me fue muy bien, quiero otro más. ¿Es así? Así es. Entonces, por eso es que se han apartado pues, súper rápido por la confianza, ¿no? No es tanto porque se vaya a acabar o así, es por la confianza que nos tienen. Y por querer apartar el mejor lugar. Y porque quieren apartar el mejor lugar, porque ya saben. Sobre todo los inversionistas, ¿no? Sabes que tenemos distintos tipos de clientes. Están los que quieren pues algo para el retiro, tenemos los que quieren algo para vacacionar simplemente de vez en cuando. Y al mismo tiempo rentarlo. Y tenemos los que son inversionistas puros, que son los que no lo van jamás a rentar, que simplemente compran en preventas, aprovechan el 5% de descuento, ganan la plusvalía porque esa es su ganancia y al final lo revenden. Bueno. Y con el dinero que venden, siguen comprando preventas, le damos un plan de pagos cómodo y así se van haciendo dinero. Entonces ya somos un negocio. Aparte que somos un negocio, también somos un negocio para alguien más. Exactamente. Lo bueno que tiene estos desarrollos que vosotros trabajáis es que el dinero crece. Y mientras tu dinero crezca por encima del valor normal, sobre todo lo que te dan los bancos, tu inversión está más que bien trabajada. Estamos viendo unos renders que está pasando otra vez por acá, que ya los tenemos repetidos. Y nada, Alan, nos vamos a sentar un momentito y vamos a preguntarle a la cámara. Mira, pensando, este no lo habías visto. Ah, este no lo había visto. Este sería como vista de la parte de arriba. Aquí tenemos la alberca. Esta es la Coculcán. Sí. Y esta es la carretera la 79, la que tiene la piscina encima. Y a esto me refería yo cuando decía que también en la parte de arriba tenéis
como naturaleza, que se vea vivo, que no sientas que vas a un sitio y es todo cemento y poco madera y ya, no, vas a sentir la naturaleza afuera y la naturaleza adentro. Que muchos dicen estropean la selva, estropean todo, no sé qué. Bueno, hay que especificar las cosas. Construir van a construir, empresas que van a construir van a ser muchas, pero empresas que trabajen bien no son tantas. Sí, claro. Claro, eso sí es cierto. Hay, pues, siempre hay personas que dicen que la naturaleza, que esto, lo otro, pero nunca se han puesto a pensar que donde viven también hubo naturaleza en algún momento, ¿no? Vaya con el esto de la hora. Voy a parar un momentito para pagar el parque. Ya una vez sentado, ya hemos terminado de hacer la presentación del desarrollo. Ya una vez que tú has visto el vídeo, que llegas a esta altura, tú te haces tus números en la cabeza, ¿qué más preguntas nos faltan aquí? Una de ellas puede ser el mantenimiento. ¿Qué coste tiene de mantenimiento? El mantenimiento es $2.7 por metro cuadrado. Okay. Entre más metros cuadrados tenga, pues pagas más, entre menos, pagas menos, ¿no? Lo que te ayuda ahí es que si lo quieres usar para rentas vacacionales, con 2 noches lo sacas. 2 noches de rentas vacacionales. Y otro tema es sobre... Por eso quiero que aprovechen lo que es el tema del 5% de descuento, porque aquí en el estado de Quintana Roo, como en todo de México, se paga al momento de escriturar, que va a ser dentro de 2 años y medio, cuando... ¿Buscas adquirir una propiedad en la Riviera Maya? No pierdas oportunidad de invertir en las propiedades con la mejor plusvalía. Bonitas no, lo que le sigue. Contáctame y conoce todas las propuestas que tengo para ti, ¿vale? Mi número telefónico es 99 81 33 64 17. Hubo un error en la tarjeta, estábamos hablando de que el mantenimiento era el 2,7% y de ahí ya pasábamos a lo que era que estábamos aprovechando el 5% de descuento que hay en este momento. ¿Por qué motivo? Porque los gastos de escrituración, sí. ¿Okay? Los gastos notariales que aquí le llamamos, son una sola vez alrededor del 7% del precio de la unidad. Sí, es un poco más caro aquí que en otras partes de la República Mexicana, y no somos nosotros la compañía como tal lo que los estipula, lo que los fija, es el gobierno, que eso se los pagas al notario, paga los impuestos a él, y por eso es que los que ya saben invertir con nosotros en preventas, tanto por escoger las mejores ubicaciones, también para ahorrarse ese dinero, porque con el 5% más barato que le estamos dando a la unidad, al final que tienes que pagar un 7%, solamente ellos ponen el resto, que es el 2%. Quiere decir que nosotros lo estamos ayudando con el 5% para las escrituras. Bueno, pues en pocas palabras lo está diciendo muy claro Alan. Cuando tú finalizas ya con todo pagado, tú dices, yo tengo mi departamento, sí, pero hay que escriturarlo. Hay que pagar esas escrituras, hay que pagar el notario, hay que pagar pues los impuestos al ayuntamiento. Y el que es extranjero, que se pregunta, ¿yo puedo invertir ahí sin ningún problema? Claro que puedes invertir, pero tienes que pagarte un fideicomiso. Y eso también te puede ayudar a pagarte el fideicomiso. Sí, para los extranjeros ahí funciona el fideicomiso, pues hay 2 maneras, ¿no? Una, la más común para ese tipo de situaciones, es el extranjero que quiere invertir en la zona restringida, ¿okay? Para extranjeros, que son unos 100 kilómetros de las fronteras hacia adentro y 50 kilómetros de las costas hacia adentro, tiene que adquirir un fideicomiso de zona restringida que te sale en el primer año aproximadamente unos $2,200, quiero decir, y de ahí el segundo año unos $530 más o menos por 50 años, cada año tienes que pagar esa cantidad. Y la otra es con un negocio. Si tú abres una empresa mexicana, pero ya tendrías que contratar ahí un abogado que te explique mejor, ¿no? Pero es más problemático y menos seguro. Porque, digo, son 2 opciones que tú tienes, pero ya te incluye otras cosas, ¿no? Ya es más, no es tan sencillo. Bueno, pues el tema del fideicomiso la verdad es que es muy seguro, porque si a ti te va mal la vida, a ti te van a embargar algo, no te pueden embargar el departamento. Aunque tú crees que pagas más, la verdad es que es una seguridad para ti. Y aparte de eso, el fideicomiso no significa que no sea tu departamento porque te ponen 50 años, siempre será tuyo. Y el día de mañana, cuando se acaben esos 50 años, que ojalá sigas vivo, puedes renovar otros 50 años, o lo puedes pasar a otra persona, lo puedes dar en herencia a otras personas, o hasta puedes poner a varias personas en ese fideicomiso. Eso también es un estudio que tenéis que hacer. Bueno, Alan, ahora vamos a hablar que yo, por ejemplo, hago ese apartado, voy a hacer ese enganche. ¿Qué tipo de ayuda tenemos los que compramos así
por ejemplo, pues para poder pagar el resto de cosas? Pues te digo, te damos un plan personal de pagos. Sí. Si tú, por ejemplo, adquieres un crédito hipotecario, ellos te cobran intereses. Al tomar un plan de financiamiento, te lo financiamos solamente por el tiempo que dura la construcción, que en este caso van a ser 2 años y medio, sin intereses. Y luego lo bueno que tiene es que si en ese plan de financiamiento no has llegado a completar todo, o te puede ayudar por estar acabado ya el departamento, te puede ayudar, vaya como está lo de la hora. Me perdonáis, ¿eh? No, lo que te puede ayudar es que ya puedes utilizar un crédito hipotecario, porque ya sí que te lo permite la ley hacer el crédito hipotecario, porque está acabado el desarrollo. Sí, cosa ya que durante lo que es el desarrollo de la construcción no se puede hacer. Sí, no, eso ya está al final. Tú das ahorita un 30% de enganche como mínimo, de anticipo, y también hay que ver cuál tipo de unidad, porque hay ciertos desarrollos, como este de Kukulcán. Tendría que ser, hay que ver la unidad, tendría que ser una unidad que no sea tan privilegiada, y sí lo podríamos hacer. Tenemos el 30-70, que nos das un pago de 30% y el 70% lo pagas con un crédito hipotecario, pero eso se hace hasta el final, cuando ya está construido y ya esté el régimen condominal. El régimen condominal, para los que no sepan, son la serie de documentos que te da el gobierno, el municipio, para que puedas escriturar todos y cada uno de los inversionistas, ¿no? Muy puedas bien. ya poner tu unidad a tu nombre. Bueno, pues Alan, yo ya estoy a punto de irme a buscar a Alex, que está ya terminando el entreno. Yo creo que el vídeo ya lo estamos acabando. ¿Quieres que le comentemos alguna cosita más, alguna novedad, alguna otra cosa del desarrollo que nos haya faltado por comentarles? Me enteré, bueno, ya sabemos, ¿no? Que va a haber una plaza por ahí cerca por la Coculcán. Sí. Creo que va a haber un cine y no sé qué tantas cosas van a poner. No he visto el desarrollo, no he visto el proyecto, pero suena de que ya va a empezar a llegar cosas distintas a Tulum, cosas nuevas. Se va a empezar a tomar forma las calles. Yo creo que van a empezar una serie de pavimentaciones, ¿no? Que se vea ya como, se vea decente, ¿no? Como un pueblo normal. Bueno, pues ya ahí lo tenéis. El desarrollo estrella en Tulum, no lo dudéis. Otra cosa, acordaros, ¿habéis visto este vídeo en Paco en Riviera Maya? Por favor, siempre pongo el teléfono de Alan, el mío. Si os estáis interesados, no dudéis, contactar con Alan, conmigo. Alan representa la empresa, son los mismos, ya lo habéis visto, descuentos, precios, todo es igual. Y nuestro trabajo que sea recompensado por vosotros. Muchas gracias por atendernos y me voy a mover a buscar a Alex. Esta tacita necesita un buen café, ¿eh? Sí. Ya por último, no se olviden que tenemos también el desarrollo Sky Tower aquí en Playa del Carmen. Solamente quedan 2 días para aprovechar el descuento del 5% porque se lanzó este mes. Entonces tenemos todavía el Family and Friends hasta el 31 de noviembre, de octubre, perdón. Entonces quedan nada más 2 días para aprovechar ese descuento. Pues voy a tener que hacer el vídeo rápido y corriendo, por lo menos para que mañana alguien, aparte también en Sky Tower, que lo tenemos aquí en la CTM. Bueno, sí, cierto, no se me olvida que... No, lo voy a tener que hacer, así porque Sky Tower merece la pena. Hemos hecho el vídeo hace poco y está aquí en la misma CTM, tiene también el descuento de pagar 2.500 por el apartado $, y también el 5% de descuento en su precio. Qué bueno que lo has dicho, que lo has recordado, y nos vamos a ver el próximo día. Aquí nos despedimos con esta tacita hermosa que por suerte ya tengo yo en casa. No, chavalote, aquí nos vamos a ver con este coche el domingo, ¿eh? Sí, claro. Y muchas gracias por la atención que me has dado. Hasta luego, Paco. Hasta luego.
Bueno, pues ahí está Ares. Ahí están Ares terminando el entreno. Pues ya terminando la tarde, el atardecer, los chavalotes de aquí que ya terminaron. Es un gusto verlos terminar y entrenar, más yo que soy futbolero. Bueno, chaval, estoy aquí en la Quinta Avenida y quería grabar un poquito cómo está el ambiente. Ya veis que hay mucha música. Este local es nuevo, este local no lo conocía. ¿Este local de qué trata para que lo conozcan? Se llama $1. Está todo por 20 pesos, las bebidas, los alimentos, todo, y el lugar muy bueno. Ah, el todo ambiente. por 20 pesos. Sí. Esto está entre la 26 y la 28, ¿no? Exacto. En la Quinta Avenida. Es nuevo el local, buen ambiente y 20 pesitos cualquier consumición. Sí. ¿Pero solamente por hoy o de...? No, es así el precio fijo. 20 pesos fijo siempre, para tener mucha clientela y mucho ambiente. Sí. Pues aquí vamos a venir. Hasta luego. Ahí lo tenéis. Todo el día 20 pesos, ya lo habéis visto. No lo conocía, digo, ¿qué será eso? Pues ahí el camarero nos está diciendo. Bueno, pues vendremos un día a probarlo, a ver qué tal está. Y aquí tenéis el restaurante. Me ha sorprendido mucho ese precio porque acordaros, aquí en la Quinta Avenida cualquier renta que veis vale un dineral, no, lo que sigue. Entonces, o lo trabajan muy bien, o no sé cómo lo van a poder pagar. Bueno, y yo por mí encantado, ¿eh? Como consumidor, encantado. Aquí tenéis la Vagabunda. Yo disfruto de desayunar en la Vagabunda de la 38. Aquí no me he parado tanto, pero la 38 sí. Música en directo siempre. Es una de sus virtudes y buena cocina. Y yo ya estoy muy cerca de mi rincón. Estoy muy cerca de mi rincón. Donde voy al gimnasio, el Pura Vida, que está muy bien también. Pues ese nuevo local que acabamos de ver, iré a consumir, os enseñaré qué es lo que ofrecen y por qué tan barato. No lo sé, pero sorprendido sí lo estoy. Esta es la calle 24, ya hemos pasado la 26. Me voy a girar porque al pasar por aquí con el carro, en el Caimán, que siempre ponen música tipo rockera, tipo de los 80, 70, grupos ahí en directo, tenían dos cantantes tipo guitarra. Pasa que ahora están descansando. Ahora están descansando. Aquí en el Caimán siempre hay muy buen ambiente, pero me había sorprendido porque el tipo de música era muy diferente a lo habitual. Pues yo ya dejo aquí la Quinta. Si seguís mi canal, por favor, darle like, compartir con amigos. YouTube está un poquito duro con mi canal porque no comparte prácticamente ni con los mismos seguidores los vídeos que subo, pero espero que eso sea solamente algo como digamos provisional y todo vuelva a la normalidad. Yo tengo aquí el gimnasio donde pues hacer vida sana te lleva a tener buena salud, es algo que siempre promuevo. Y no tiene por qué ser gimnasio, puede ser cualquier actividad, puede ser baile, puede ser correr, playa, natación, lo que sea, cualquier deporte. Siempre tienes que tener una actividad. Ya está bien animada la hostelería, ya lo veis, hay mucha gente por la Quinta, se nota que estamos en plena fiesta ya. Es el puente de Todos los Santos y la Quinta Avenida, ya veis, muestra otra forma de andar la gente, mucha más concurrida. Os recuerdo que estamos en semáforo verde, los contagios son mínimos aún así. Qué bueno que estemos así después de más de un año y medio.